ahí vamos ubicándonos, ¿cierto? Pues después de la muerte de Jesús, nosotros sabemos que Jesús caminó con discípulos, el movimiento, porque hablamos del movimiento cristiano, el movimiento de Jesús, llamamos, pues fue creciendo, ¿cierto? Se fue multiplicando y fue un cristianismo de mucho compromiso, tanto que fue un cristianismo de mártires, ¿cierto? De muchos mártires que dieron la vida por la causa de Jesús, ¿cierto? Fueron perseguidos por el imperio. ¿Qué pasa? Que después del siglo IV, pues la iglesia, el cristianismo se vuelve un cristianismo oficial, ¿cierto? Es el cristianismo de los vínculos del Estado, porque el Estado romano pues lo hace la religión oficial. Mire que aquí ya es un primer elemento que tenemos que manejar, es que el cristianismo se hace oficial, porque entonces el emperador dice, a partir de ahora, esta es la religión del Estado, ¿cierto? Del Estado romano. Y con eso, entonces ya comenzamos a ver la relación de la fe y la política, ¿cierto? Pero entonces, al reconocer al cristianismo como religión, como grupo, religión oficial, ¿qué pasa? Que entonces el cristianismo queda subordinado al imperio. Tanto así que mire que en qué está reflejado posteriores, todos los santos, las imágenes son revestidas de poder. Fíjense que si uno se da cuenta, todas las imágenes aparecen o Jesús con una corona, o la Virgen con una corona, o los santos con corona, ¿cierto? ¿Y eso qué está significando? La única corona que tienen son los reyes, o sea que los gobernantes, los reinados, nos dan, mire la simbología, ¿cierto? Entonces pareciera que Jesús y los santos fueran de la élite. Entonces nosotros todas las imágenes religiosas son de la élite, de los poderosos. Y si uno va al origen de Jesús y María, no, ellos fueron del pueblo, ellos no tuvieron esos ropajes. Entonces mire que ya la primera idea que tenemos es la simbología, se nos va pegando y hasta hoy la traemos esa simbología. Entonces el imperio adopta. ¿Y por qué le convenía a Roma el cristianismo? Porque Roma estaba fraccionándose. Lo que le da unidad al imperio es el cristianismo. Miren lo importante que hicieron el imperio romano es unificar en torno al cristianismo. Y de esa manera el imperio se unifica otra vez, porque estaban en decadencia. Entonces, mire y hoy, si pasamos a hoy, mire que tenemos igual, guardadas las proporciones, más de 2000 años, se repite la historia. Entonces el imperio utiliza la religión para sus propios fines. Entonces mire que ya no estamos, mire que ya vamos hilando, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa? En el siglo IV, entonces va esa cuestión del cristianismo y ahí ya comienza el cristianismo a ceder su compromiso de fe con Jesús. Y hacia el siglo IV, VI comienza lo que llama el primer cisma cristiano, y es que se hace una división entre el cristianismo de Oriente y el cristianismo de Occidente, ¿cierto? Los siglos posteriores, el cristianismo de Occidente es ese que viene de Constantinopla para acá, que es hoy la actual la actual Turquía, y el cristianismo de Oriente que es hacia allá, hacia Oriente y hacia África sería el cristianismo de Oriente. Por eso allá hay cristianismos, el copto y distintas expresiones de cristianismo, ¿cierto? De cristianismo de rito latino o de rito ortodoxo. Entonces, pero mantenían el vínculo con Jesús el Cristo. Hablamos de un solo cristianismo, ¿cierto? Pero son cristianismos, el de rito latino, que sería este para acá, porque tiene su centro en Roma, ¿cierto? Entonces, mire que Roma se convirtió también como un epicentro del cristianismo llamado oficial, y luego el cristianismo, digamos, de Oriente, el cristianismo, digamos, de otros ritos que, digamos, se separaron. Hay una primera división del cristianismo y cada uno conserva sus propias expresiones y su propia reflexión teológica. Eso es lo que ocurre en el siglo IV. Y ese cristianismo siguió permanentemente. Pero ¿qué ocurre? Que desde los siglos VIII hasta más o menos XVIII, hasta el XVI, ¿qué pasa? Que entonces el cristianismo, digamos, de Occidente se convierte como la religión oficial, ¿cierto? Es el cristianismo católico, el que nosotros muchos nacimos acá. Ese cristianismo católico se convierte en el cristianismo oficial y el cristianismo de Occidente, y entonces negando otra forma de cristianismo. Pero ¿qué pasa? Como el cristianismo católico fue perdiendo la esencia con la causa de Jesús y con el compromiso con el pueblo, fue cayendo en muchos vicios, ¿cierto? En muchos, que conocemos las historias de muchos papas religiosos, los vicios grandes que hubo a través de toda la historia. ¿Qué ocurre? Que entonces una de las cosas que fue llevando a un culmen era la cuestión de lo que llamaban los pagos, digamos, por salvar almas, ¿cierto? Es decir, se llegó a un estado, hacia el siglo XVI, en donde se ofrecía, digamos, el que tuviera más plata pagaba por sus pecados, ¿cierto? Y el que tuviera más plata se le perdonaban los pecados. Sí, eso fue lo que llegó. Entonces se recaudaba mucha plata porque se necesitaba construir la basílica. Lo que hoy la Basílica de San Pedro fue construida así, ¿cierto? Es decir, entonces la iglesia dijo, no, entonces porque Dios, entonces más bien, ustedes pueden salvarse si aportan más económicamente. ¿Y quiénes tenían más posibilidad de aportar? Los ricos. Entonces, ¿quiénes se salvaban? Martín Lutero, que era un sacerdote católico agustino, del mismo grupo que hoy es el Papa León, él es agustino. Entonces Martín Lutero se opone a eso, dice, esto va en contra de la causa de Jesús, no se puede negociar con Jesús y comprar la salvación no se compra. Entonces se opone a eso y entonces estampa una serie de exigencias y de reclamos en una de las catedrales, y es lo que marca, digamos el Papa le pide que se retracte, él no se retracta porque lo que decía era verdad, ¿cierto? Entonces a partir de eso comienza un rechazo a Martín Lutero, primero por lo que hace, la crítica fuerte que hacía al catolicismo, a ese cristianismo de Occidente, lo otro también por los vicios que había, lo otro también que es porque él también la lectura de la Biblia también la hacía distinta. Aquí comenzamos a ver que con Martín Lutero comienza una lectura distinta de la Biblia, entonces dice, no aceptamos la interpretación de la Biblia de parte oficial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces no necesitamos intérpretes.
No necesitamos que alguien nos interprete, sino que cada uno de nosotros, el que tenga la palabra, es un intérprete. Podemos interpretar todos libremente. Entonces viene la cuestión de la libertad de la reflexión, ¿cierto? Y ahí vienen los principios del protestantismo, que es la sola fe, es salva, ¿cierto? Entonces la sola fe, la sola escritura y la sola interpretación. Los tres principios del protestantismo, ¿cierto? Y esos principios hacen que se sepa, y a otro es el no reconocimiento de esa autoridad porque la consideran que no es buena. Entonces se apartan de Roma y por lo tanto entonces va creándose un cristianismo distinto, que es lo que llama el protestantismo, ¿cierto? Por ese reclamo que hacía. Pero además es que Martín Lutero también en esa época también estaban las luchas campesinas, ¿cierto? Había un gran movimiento campesino en la Edad Media contra los grandes poderes y en esas luchas campesinas pues estaba metida Alemania, ¿cierto? Entonces, Alemania también en esas luchas campesinas, en la lucha contra el feudalismo y contra el poder feudal que estaba en manos de los poderosos, pero también la iglesia era feudal. Recordemos que incluso aquí teníamos la iglesia feudal con grandes propiedades, ¿cierto? Entonces, contra ese feudalismo está luchando y pues algunos dicen, sí, hay un reclamo a Martín Lutero que quienes lo apoyaron fueron los que estaban, digamos, en contra de las luchas campesinas, ¿no? Sino más bien entre los poderosos apoyan a Martín Lutero y lo protegen de las persecuciones que hacía. Entonces, eso, Martín Lutero fue protegido por los poderosos, ¿cierto? Entonces, eso hace que también entonces se amplíe el protestantismo, o sea, digamos, esa forma de pensar. Desde ahí nace, digamos, las distintas corrientes, ya no solamente ese cristianismo del cisma del primer siglo, sino que aquí ya vemos al interior del cristianismo católico, ya es no de Oriente, porque ese se mantenía firme en su fe, sino es este cristianismo de Occidente ya comienza a fracturarse. Y entonces surgen alrededor de Martín Lutero otros grupos de los que llaman las iglesias tradicionales, digamos, la iglesia, hasta aparece el luteranismo, después aparece el calvinismo, después aparece el presbiterianismo, luego aparecen los metodistas, los bautistas, anabautistas, que son las grandes iglesias, ¿cierto? Esas grandes iglesias tienen su gran cuerpo teológico, su celebración, algunos son similares a la católica, por ejemplo, el luteranismo, todo el rito es igual, no hay diferencia con el catolicismo. El anglicanismo, el rito casi es igual, si uno va a un rito anglicano no hay diferencia. Pero ocurre también que entonces hay otro fenómeno y es que posteriormente el reinado de Inglaterra, pues ahí había unos asuntos que el rey entonces también tiene otra mujer, ¿cierto? Y entonces no acepta que el Papa le hagan los reclamos y entonces decide más bien crear la iglesia anglicana de Inglaterra, en donde ellos ya no son, ya dice el Papa no es que nos viene, sino nosotros somos una iglesia nacional y nosotros elegimos nuestro arzobispo, nuestro líder religioso, otra división más, ¿cierto? Entonces, dentro del cristianismo de Occidente, esta es una división dentro del cristianismo de Occidente, porque el cristianismo de Oriente seguía firme y todavía sigue hasta hoy. ¿Hasta ahí voy claro? Entonces, ese es el asunto. Entonces, ese cristianismo de Occidente se van creando otros grupos religiosos que tienen unos principios sólidos, ¿cierto? Son los principios que hoy todavía estas iglesias tienen su cuerpo teológico, bíblico, de reflexión, grupos de estudio bíblico muy serio. Esos son iglesias y grupos cristianos de una gran tradición que tienen todo su normatividad, ¿cierto? Ellos tienen su dirección colegiada, ¿cierto? La interpretación de la Biblia la mantienen a la manera de ellos. El cristianismo es el que hasta hoy pervive. Entonces es un cristianismo serio, ¿cierto? Ese es un cristianismo serio y con ellos tenemos unas relaciones muy importantes con los hermanos de estas grandes iglesias. Hablamos de iglesias históricas, ¿cierto? Por eso hablamos de iglesias históricas dentro del cristianismo de Occidente. ¿Queda claro? Este es el cristianismo de Occidente dominante europeo que es hacia acá. El cristianismo de Oriente se mantiene con sus principios desde el siglo IV, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese cristianismo de Occidente, entonces, hasta hoy pervive con una gran seriedad. Tanto así que nosotros aprendimos de esa lectura, los primeros que comienzan a hacer una lectura seria de la Biblia son los hermanos protestantes. A ellos les debemos los grandes estudios bíblicos que hay hasta hoy. Comenzaron antes del catolicismo a estudiar la Biblia de manera científica. Entonces, nosotros somos deudores del protestantismo. Entonces, por eso nosotros nos debemos a ellos. Ya después la Iglesia Católica sí fue comenzando a estudiar la Biblia con seriedad, pero primero ellos fueron los que nos iniciaron. Claro, la Biblia fue prohibida desde el siglo IV, incluso fue prohibida hasta el año 1960, que comienza ahorita llegamos ya al Concilio Vaticano II. Era prohibido primero tocar la Biblia, subirse al altar una persona que no fuera sacerdote. Si pasaba de aquí para allá, se le prohibía, no podía tocar la Biblia, el amor, y ni siquiera en la casa podía tener la Biblia. Entonces, todas las devociones que hoy tenemos en Colombia y en el mundo fueron creaciones del pueblo, la oración a la Virgen, la oración a esta, la devoción a... Entonces, las devociones fueron, y hoy lo llamamos religiosidad popular, fue la forma de alimentarse el pueblo porque no tenía la Biblia a sus manos. Entonces, todo el múltiples devociones que hoy tenemos surgieron de ahí, porque el pueblo tenía que alimentar su fe. De la Biblia solamente la volvimos a recuperar después del año 1960, tocarla otra vez. Solamente. Entonces, hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, al año más o menos, esa gran reforma nos permitió a nosotros hacer un estudio serio de la Biblia después de eso, pero todavía entonces, entonces aquí hay una separación entre los laicos y los sacerdotes, obispos, y una gran distancia, ¿cierto?
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con nuestro continente indoamericano que somos nosotros, ¿cierto? Los que estamos acá. Entonces, recordemos que hacia el año 1900, hacia el 1492, el cristianismo que nos llega aquí, ¿qué es? Nos llega son religiosos que de pronto son castigados por allá y en la bula papal donde se repartía en el mundo a partir de Portugal, una parte de Portugal y otra de aquí para España, pues la gran parte le corresponde a España, ¿cierto? Y la otra pedacito a Portugal, se repartió en el mundo. Y esa forma religiosa que nos llega aquí es una forma religiosa de una España que ya estaba en decadencia también, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos llega, ¿cuál es la idea entonces de ese mundo occidental cristiano? Es que a cambio, la reina Isabel y Fernando, entonces le conceden a los religiosos que vayan y cristianicen a los indígenas, ¿cierto? O cristianicen a ese mundo, ¿cierto? Que ellos consideraban que ni tenían alma, ¿cierto? Que los cristianicen y los bauticen, que los conviertan, pero a cambio de eso ustedes van a tener tierras, ¿cierto? Y toda la multitud de tierras que tiene el grupo religioso es a cambio de cristianizar a otros. Entonces ustedes nos entregan almas, nos entregan, y nosotros le entregamos a ustedes tierras. Esa fue la situación, y ese fue el cambio, ¿cierto? Entonces, y lo que nos llega es un cristianismo un poco dominante, y que acaba... Y además con una visión de la Edad Media, que era una visión de la Edad Media de lo que llama la época oscura también, en donde era la casa de brujas, ¿cierto? En donde todo lo que no encajaba en el mundo bíblico, como se interpretaba, era obra del diablo y era del mal. Entonces todo lo que había aquí era malo, era satánico, no era de Dios. Entonces por lo tanto había que combatirlo y acabarlo. Por eso acabaron las culturas. Por eso encima de un culto religioso indígena hicieron los templos católicos. Y la mayoría de templos católicos que hay en América Latina están encima de un centro religioso indígena. ¿Para qué? Para borrar la memoria religiosa y para imponer la fe de eso. Entonces mire que es la forma que se hace. Hasta ahí llegamos por un poquito ahí. Pero ¿qué pasa después, hacia el siglo XVII y XVIII, con el continente, con el norte porque eso fue hacia acá, ¿cierto? Pero el norte del continente latinoamericano, lo que hoy se llama Norteamérica, que es Canadá, México y Estados Unidos, ¿qué es? Entonces, los calvinistas de Londres, de Gran Bretaña, ¿qué hacen? Entonces ellos dicen, nosotros vamos a buscar un mundo libre, tenemos que liberarnos de cualquier forma de dominación de acá que nos está llegando. Entonces deciden irse a buscarse aquí, se trasladan aquí hacia Norteamérica. Y entonces el grupo religioso que viene a Norteamérica es el grupo calvinista, es la tradición calvinista. Y con la tradición calvinista también todavía hay una concepción religiosa muy tradicional. Pero unido a eso también hay una cuestión, digamos, economicista, en donde está la influencia de Max Weber, ¿cierto? En donde está el espíritu del capital. Mire que las palabras espíritu del capital están juntando dos cosas, lo espiritual y lo mercantil. Por eso Estados Unidos y el norte son mercantiles. Para ellos es el mercado, y de ahí viene la idea del mercado, ¿cierto? Que sea el mercado libre de las influencias de Europa y del control del Papa y de todo lo que significaba el mundo europeo. Entonces creen, aquí creamos nuestro mundo, son inmigrantes que también comenzaron de oriente a occidente a ir acabando con todos los grupos religiosos y eliminaron todos los grupos indígenas de Norteamérica. Hasta arrinconarlos y acabarlos y todo. No hay. Lo mismo pasa con Brasil, ¿cierto? El mundo portugués también era un pedacito y comenzaron a expandirse de oriente hacia occidente y llegaron casi hacia el Amazonas. Por eso Brasil es así, porque Brasil comenzaron a expandirse. Brasil y Estados Unidos tienen igual forma de expandirse de oriente hacia occidente. Brasil acabó con los tupí-guaraníes. Solamente tenemos tupí-guaraní en Paraguay. Entonces se expande y el cristianismo que hay entonces en Estados Unidos tiene una doble dimensión. Una dimensión de una espiritualidad calvinista y un espíritu empresarial a partir de Max Weber y todo ese espíritu del capital. Este es el capital que se expande y por eso lo han mantenido ese espíritu. Entonces mire que esa expansión tiene otra dimensión religiosa, económica y política. La Biblia fue manipulada y le cortaron los textos, le cortaron todos los textos que hoy nos hablan de Jesús y de la liberación, los quitaron. Entonces hay una dimensión ideológica y política intencional, ¿sí? Bueno, vamos a dar un salto ya hacia el siglo XVIII, XIX, así largo porque el tiempo es... Entonces, ¿qué pasa? Hacia el siglo XIX pues tenemos toda una gran mentalidad, digamos, muy cerrada en Francia. Y tenemos toda la cuestión del absolutismo de los reyes, ¿cierto? Y el absolutismo de los reyes tenía dominado a los pueblos. Entonces, ¿qué ocurre? Antes el absolutismo de los reyes, ¿qué ocurre? Son francesas, ¿cierto? Y tenemos la revolución de las comunas, la Comuna de París, ¿cierto? Y la Comuna de París en donde se movilizan todos estos grupos, deponen al rey, ¿cierto? Y deponen al rey, y entonces en donde él decía que el Estado soy yo, entonces ya dicen, a partir de ya no queremos más reyes. Pero entonces aquí dice, ¿cuál es la idea que se impone? La libertad. ¿Pero qué tipo de libertad? La libertad individual, ¿cierto? Cada uno es libre y no podemos depender de alguien que nos esté dominando. Y esto está también afianzado por grandes filósofos también, ¿cierto? Entonces dicen, si yo pienso, yo existo, si yo soy, sigo siendo, y luego el liberalismo va en la filosofía. ¿Qué dice? Entonces lo importante es el individuo.
el progreso individual y el progreso también material. Es importante que logremos, eso significa que hay que avanzar en dimensiones económicas, ¿cierto? Pero respetando el individuo, porque ya no podemos depender de un Estado que nos domina. Entonces, es la libertad como individuos. Y entonces hay que desarrollar todas las libertades individuales para que no tengan control. Mire que ese individualismo es el que hoy todavía tenemos impuesto por el capitalismo. Entonces algo que fue algo importante, que fue la lucha de la Comuna de París por las libertades y la reivindicación de los pobres, del pueblo que estaba oprimido con grandes impuestos, que era comunitario, se creó en una libertad. Y esa libertad de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, esa libertad se convirtió en una libertad comunitaria, es una libertad individual. Entonces, por eso los términos de la Revolución Francesa no podemos tocarlas al pie de la letra. Ideas que se han introyectado y que han sido impulsadas por este capitalismo que se ha ido ampliando vienen después de la Revolución Francesa. Mientras que la línea del conservatismo es que el feudo y la tierra, ¿cierto? Y la acumulación de la tierra. Entonces, por eso por qué están aliadas históricamente la Iglesia y los sectores de las élites del país. Porque hay una afinidad política y ideológica en torno a la tierra y el control de la tierra, así sea una tierra improductiva. Mientras que el liberalismo impulsa la industria, entonces por eso el liberalismo fue cogiendo más impulso y fue atrayendo más pueblo, ¿cierto? Por eso el pueblo se hizo más del lado del liberalismo, ¿cierto? Porque le daba más garantías de poder desarrollarse que el feudalismo que te estaba controlando las tierras y que era en manos de unos señores entre la iglesia y las élites, ¿cierto? Porque el liberalismo se convirtió en una carga y un peligro, ¿cierto? Entonces, en un peligro, y entonces tanto así que el conservatismo fue viendo en el liberalismo un peligro y comenzó la prédica contra él liberalismo. Y aquí vemos la cuestión de otra vez la incidencia de los religiosos en la iglesia, ¿cierto? Mire que aquí no son los grupos protestantes, sino al interior de la misma iglesia, la crítica, el rechazo y desde los púlpitos una crítica y un ataque a lo que fuera liberal, ¿cierto? Que eso duró hasta el año 48. Entonces fíjense que lo del 48 no es por el 48, sino que ya venía antes, desde el siglo XIX, un ataque al liberalismo, ¿cierto? Me daría mucho en qué es los curas obreros en Europa. No sé si alguien leyó los libros. Los curas obreros es la experiencia de unos sacerdotes que deciden salir de su iglesia y deciden irse a trabajar en los barrios obreros. Pero no solamente vienen los barrios obreros, sino que van a la fábrica. Y al ir a la fábrica descubren lo que está pasando en la fábrica y lo que le pasa a las familias de los obreros. Por eso descubren los curas obreros. Y entonces ellos comienzan a ponerse del lado de los obreros. Comienzan las luchas en favor de los obreros. Entonces vemos sacerdotes religiosos que están del lado del mundo obrero. Y entonces ya comienzan a ser mal vistos, porque se ponen del lado del pueblo. Pero entonces el Papa León XIII, no ese es 14, el Papa León XIII, al ver esa situación del mundo obrero, entonces dice, entonces los cristianos tienen que comenzar, hablando de los católicos, cuando él habla de los cristianos de los católicos, porque es para el mundo católico, dice, entonces los cristianos tienen que actuar en el mundo social, tienen que vincularse al mundo social. Y eso es importante lo que dice León XIII, porque a partir de las encíclicas sociales dice, hay que preocuparse por el mundo social y allí estar metido en el mundo social y aportar hacia el mundo social. Y esas encíclicas del Papa son un apoyo para muchos cristianos para que comiencen a vincularse al mundo social. Y por ahí los mundos de los sacerdotes obreros, que comienzan a vincularse allá y comienzan a darse cuenta del sufrimiento del pueblo y comienzan a ponerse del lado del pueblo, desde la fe, ¿cierto? Pero también animados por estas ideas, lo que más va diciendo, que comprueban eso, entonces van haciendo una lectura común y van sintiendo los efectos de la situación en carne propia y al vivir eso. Entonces tenemos un cristianismo que comienza a sentir distinto y ponerse del lado del pueblo oprimido, de los obreros, de los trabajadores. Eso va generando también hacia el siglo XVIII y XIX dos cosas, que entonces surjan católicos que también dicen, el Papa dice también tiene que meterse en el mundo de la política. Y entonces entonces hay que meterse en el mundo de la política. Entonces, ¿qué crean? Entonces crean los partidos cristianos católicos. Entonces surge la democracia cristiana. La democracia cristiana surge de ahí. Entonces mire que esa relación fe y política está también por directrices incluso, pero dicen, no, los laicos, entonces, los católicos tienen que participar en la vida política y se crea la democracia cristiana con una inspiración de tipo católico, ¿cierto? Entonces mire que hay una relación también fe y política desde el mundo católico, pero con las orientaciones del Papa y de lo religioso. Eso está controlado por lo religioso. Cuando actúan en el mundo social tienen que estar inspirados en el mundo religioso, ¿cierto? Y para que nos demos cuenta cómo ha funcionado el mundo católico. Entonces eso hace que muchos entonces creen la democracia cristiana, que tuvo incidencia en América Latina, tuvo varios presidentes de la democracia cristiana. En Chile tenemos la democracia cristiana con Eduardo Frei, y tenemos la democracia cristiana con Ecuador. Aquí en Colombia existió la democracia cristiana, grupos de democracia cristiana, el Partido de Democracia Cristiana. Todavía hay algunos rezalos, algunos grupos que todavía mantienen esa cuestión. Y entonces la democracia cristiana comienza a actuar en política. Y luego hacia finales ya del siglo XIX, entonces muchos católicos y muchos obispos dicen, bueno, si el Papa, pero eso va creando también grupos pequeños en la base social de la Iglesia, comunidades que dicen, bueno, pues comenzamos a reunirnos en torno a la palabra y crear un mundo social distinto. Entonces comienzan a organizarse en torno de problemas pequeños y comunes, pero grupos no dirigidos por la jerarquía, sino en sus barrios, van creando pequeños grupos pequeños de comunidad. Y eso hacia el siglo XIX ya comienza a tener una fuerza
hacia el siglo XIX, mediados del XIX, ya hay grupos expandidos en América Latina y en el mundo, pequeños grupos que se reúnen a leer las encíclicas del Papa y la Biblia de otra manera. Y los obispos comienzan a decir, pues entonces hay que crear una gran conferencia en América Latina que tenga en cuenta lo social. Y entonces en América Latina se crea lo que llaman las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales en América Latina nacen más o menos en el año 50 al 56. Y esas conferencias episcopales comienzan a tener en cuenta un poco los problemas, los vínculos, la relación social y insertarse en las acciones sociales. De esa acción social, fruto de eso, surgieron en América Latina lo que se llamaron los llamados cursillos de cristiandad. Yo no sé, hacia finales de 1950 se crea la conferencia episcopal y se crea la conferencia de religiosos de América Latina que se llama CLAR. Y los religiosos de América Latina, junto con la CLAR, van creando unos vínculos muy importantes. Dice, hay que impulsar un cristianismo de tipo social y de compromiso. ¿Qué va a ocurrir? Que 2 años después, entonces ocurre la Revolución Cubana, ¿cierto? Y la Revolución Cubana entonces da un vuelco distinto, y todos estos grupos de cristianos que venían impulsados por la encíclica de León XIII, pues dicen, pues aquí tenemos una fuerza nosotros para cambiar, hay que trabajar por la liberación de los pueblos. Entonces ven una fuerza grande para buscar la transformación. Y entonces encuentran un apoyo también, un impulso para que tenemos que cambiar las condiciones de vida de América Latina. Entonces el cristianismo que ya venía como preparado se viene dando. Y simultáneamente hacia el año 60 pues surge un papa muy grande que es el Papa Juan XXIII. Y el Papa Juan XXIII, viendo que la iglesia estaba muy atrás de la realidad, dice, pues abramos las ventanas de nuestras casas, de nuestra iglesia, y que entre un aire fresco aquí a la iglesia, ¿cierto? Y entonces se abren las ventanas, que entre la realidad. Entonces el Papa Juan XXIII dice que entre la realidad, que toquemos la realidad. Pero también el Papa Juan XXIII dice una frase muy importante, es que la iglesia es la iglesia de los pobres. Esa es una frase de Juan XXIII. La iglesia es la iglesia de los pobres. Y eso también lo dijo ahorita el Papa Francisco. Es una iglesia de los pobres y para los pobres. Entonces eso que dice el Papa Juan XXIII hace que coja una fuerza, no alcanza a ver el final, convoca un gran concilio ecuménico mundial para que la iglesia toque los problemas mundiales, ¿cierto? Todas las problemáticas mundiales, porque la iglesia no puede estar de espaldas al mundo. Así como ustedes, yo sé, a los mayores les tocó en las Eucaristías de espaldas, ¿cierto? Que el sacerdote era hacia allá y además escuchaban de espaldas, ¿cierto? Entonces la iglesia no puede estar de espaldas, sino que hay que estar y que entre la realidad. Entonces la iglesia tiene que mirar todos los problemas del mundo. Y a partir de ahí comenzaron ese concilio ecuménico a mirar los problemas del mundo. ¿Y cuáles serían los desafíos de la iglesia para ese mundo? Muere el Papa y asume eso el Papa Pablo VI, y el Papa Pablo VI culmina el concilio. Y entonces mire que eso hace que entonces el concilio adquiera unos vínculos nuevos para el mundo. Ahí es donde comienza otra vez, dice, los cristianos del mundo lean la Biblia en sus lenguas originales. Entonces ahora sí volvió la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces volvió la Biblia para las manos. Ahora sí cada uno podemos tocar nuestra Biblia en nuestra propia lengua, a partir del Concilio Vaticano II. Entonces mire que es importante eso. Tocan la Biblia y pueden leerla. Pero ¿qué pasa? Que al leer la Biblia cada uno, entonces cada uno surgen múltiples miles de millones de interpretaciones. Dice, no podemos, entonces serían múltiples interpretaciones, caeríamos como el protestantismo. Entonces hay que hacer algunos principios de interpretación, que no que sean millones de interpretaciones. Entonces hay unos principios de interpretación bíblica que hay que seguir. Entonces, esto hace que, como se terminó, pero aquí hay una cosa, es que en el concilio no entró un aspecto que fue el mundo de los pobres, no entró. Fue discutido muy grandemente por los grandes teólogos europeos que hablaban de la teología política, la teología de la esperanza, pero no fue acogido por todos. Entonces, ¿qué pasa? Algunos obispos del mundo se reúnen en las catacumbas de Roma y escriben lo que llaman el documento de las catacumbas de Santa Domitila. Y es un documento donde ellos se comprometen a vivir con los pobres y defender la causa, pero vivir también como pobres. Luego vienen a América Latina y los sobre todo los de América Latina dicen, pues tenemos que ser fieles a eso y vamos a vivir eso aquí, el Evangelio aquí en América Latina. Y entonces comienzan, dice, pero este documento está muy para el mundo, entonces hagamos un documento para nosotros. Entonces está la reunión de Medellín en Colombia y se establece el documento de Medellín que establece las directrices para los cristianos de América Latina. Y aquí entonces enfatiza el trabajo por la paz y la justicia. De los cristianos de América Latina vamos a trabajar por la justicia y por la liberación, porque el continente nuestro es un continente que sufre la injusticia. Es una lectura que dicen, un continente que sufre la injusticia. Por lo tanto, hay que cambiar las condiciones estructurales que sufre América Latina. Y por lo tanto, el principio de liberación es fundamental. Entonces, la iglesia en América Latina es un principio de liberación. ¿Y qué pasa? Entonces, muchos cristianos comienzan a buscar la transformación en sus países. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí se vuelve otra la dimensión. Muchos cristianos se van metiendo en acciones políticas, sociales y en grupos que van buscando la transformación de América Latina en esa lucha por la justicia. Entonces son perseguidos. Y muchos mueren, ¿cierto? Y entonces aquí es donde vemos, que quería leerles ahora sí, un documento. Entonces, al ver esa creciente unidad del pueblo latinoamericano en torno de la justicia, entonces tenemos de la década del 60, 70, 80 muchos mártires, Estados Unidos comienza a ver un peligro en este tipo de cristianismo.
¿sí? Entonces, este cristianismo es un peligro para el imperio, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya vemos entonces la injerencia de Estados Unidos que ya venía de la doctrina Monroe, ¿cierto? Te voy a leer unos textos, lo que llama los documentos de Santa Fe. Entonces, los documentos de Santa Fe comienzan en el 60 y el último documento de Santa Fe es en el año 2000. Hay 4 documentos, Santa Fe 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Te voy a leer algunos simplemente trocitos de los documentos de Santa Fe 1, Santa Fe 2 y Santa Fe 3, ¿cierto? Como para que nos demos cuenta cómo veían. Y de pronto no nos da tiempo para leer también el informe Rockefeller, porque Rockefeller en el año 60 recorre toda América Latina y se da cuenta de muchas cosas, pero insisten en 2 cosas, que dicen se convierten en un peligro para el imperio, que son los cristianos que luchan por la liberación, esa teología de la liberación, pero también los militares. Los militares los ven como, porque hay muchos militares latinoamericanos que tienen una mentalidad distinta a nuestra y no están aliados a nosotros. Y además tienen una cierta independencia y tienen necesidades, entonces por lo tanto hay que captar esos militares. Por eso, después, ahora nos damos cuenta por qué se combate a Chávez, ¿cierto? Porque Chávez era de este grupo de militares que había en América Latina que pensaban distinto, ¿sí? Entonces veían como 12. Entonces voy a leer un poquito los textos de Santa Fe 1 y Santa Fe 2 hacia la carrera. Y no voy a leer el documento de Santa Fe porque no nos da tiempo. Yo no sé si ahí se encaja por qué es que estamos en esto, ¿cierto? Y ahorita sí vamos a la cuestión de por qué. Entonces, miren, de Santa Fe 1, la propuesta 2, miren lo que dice la propuesta 2 del documento. Dice, la manipulación de los medios de información a través de grupos vinculados a las diferentes iglesias, dice que las iglesias manipulan, dice, y de otros grupos de presión denominados de defensa de los derechos humanos, mire, contra los derechos humanos, ha desempeñado un papel cada vez más importante en el derrocamiento de gobiernos autoritarios, pero favorables a Estados Unidos. O sea, los que han tumbado, según ellos, gobiernos favorables a Estados Unidos son la iglesia, los cristianos y los derechos humanos, ¿cierto? Y en su reemplazo por dictaduras antinorteamericanas, comunistas o procomunistas con un carácter totalitario. Aquí ya van viendo a este grupo de cristianos como que se oponen al imperio, ¿cierto? La propuesta 3 dice, la política exterior de Estados Unidos debe empezar a contrarrestar, no a reaccionar en contra, sino a contrarrestar la teología de la liberación tal como es utilizada en América Latina por el clero allá vinculado. El papel de la Iglesia en América Latina es vital para el concepto de libertad política. Desafortunadamente, las fuerzas marxistas-leninistas han utilizado a la Iglesia como un arma política en contra de la propiedad privada y del capitalismo productivo, infiltrando la comunidad religiosa con ideas que son menos cristianas que comunistas. Mire la crítica tan fuerte que se hace al cristianismo liberador. Luego, el documento Santa Fe 2, que se denomina una estrategia para América Latina en la década del 90, este es del 90. La ofensiva cultural marxista, dice, el importante e innovador teórico marxista que reconoció la relación de los valores que la gente observa en la creación del régimen estatista fue Antonio Gramsci. Gramsci afirmaba que la cultura o el conjunto de valores de la sociedad mantienen primacía sobre la economía. Según Gramsci, los trabajadores no conquistarían el régimen democrático, pero los intelectuales sí. Para Gramsci, la mayoría de los hombres tienen los valores comunes de su sociedad, pero no están conscientes de por qué sostienen sus puntos de vista o de cómo los adquirieron, ¿cierto? Luego habla de los marxistas. Para los teóricos marxistas, el método más prometedor para crear un régimen estatista en un ambiente democrático era a través de la conquista de la cultura de la nación. Conforme a esta patrón, los movimientos marxistas en América Latina han sido encabezados por intelectuales y estudiantes y no por trabajadores. Es en este contexto que debe entenderse la teología de la liberación. Es una doctrina política disfrazada de creencia religiosa, con un significado libre impresa y antipapal para debilitar la independencia de la sociedad del control estatista. Es un retroceso al gallicanismo del siglo XVII, donde los reyes que gobernaban según los derechos divinos trataban de subordinar a la iglesia tradicionalmente interdependiente. Así vemos la innovación de la doctrina marxista vinculada a un viejo fenómeno religioso o cultural. Luego habla del elemento cultural, pero aquí vemos cómo ellos hacen una relación, una manipulación de lo religioso, uniéndolo al marxismo y tergiversando todos los elementos de conciencia. Luego el Santa Fe 4 dice, titulado América Latina frente a los planes anexionistas de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, los comunistas e izquierdistas de Estados Unidos, ya refiriéndose a Estados Unidos, están en pleno avance, siguen la agenda establecida hace muchas décadas por Antonio Gramsci y otros para traer el comunismo a este hemisferio a través de los muchos canales, la religión, la teología de la liberación, la prensa, las instituciones educativas, en su relación con la cultura. Está vivo y coleando en las universidades del hemisferio y el sistema judicial. Los actuales esfuerzos de Gran Bretaña, Chile, Argentina y el propio Estados Unidos son indicios de hasta qué punto están teniendo éxito en sus esfuerzos. Como hay otra, atacarla primero en estos documentos que son que provienen de Estados Unidos, de un tanque de pensamiento. Entonces, ¿cómo actuaron? ¿Cómo hicieron? Entonces aquí es donde vemos ahora sí la cuestión de los grupos de garaje. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar los grupos de garaje de las iglesias históricas que yo hablé del siglo XVII de la Reforma, porque esas iglesias de Reforma son iglesias serias, ¿cierto? En cambio, estos cristianismos de garaje son los que son la estrategia del imperio para entrar a los países, para adentrarse en los países. Esa es la estrategia. ¿Eso lo hicieron en dónde? ¿Cómo hicieron para desarticular la Unión de Repúblicas Socialistas de la Gran Rusia? Pues ellos querían quebrar el cristianismo ortodoxo ruso. ¿Y cómo hicieron? Ya tenían planeado, antes de esos diálogos con Gorbachev, ya tenían pensado cómo llegar allá. Y era a través de los grupos de las misiones religiosas gringas, pero también a través de la Coca-Cola y a través del cine. Fueron las 3 estrategias iniciales que ellos pensaron ir acabando con la unidad rusa. Llevar la Coca-Cola, llevar los cines
Y esas películas que después las mujeres y los hombres rusos decían de esto, entonces comenzaron a llenar la conciencia, transformar la conciencia de los rusos y a través de tratar de quebrar la religión ortodoxa rusa, que es muy unitaria, ¿cierto? Eso lo vimos ahora en el conflicto Ucrania-Rusia, ¿cierto? En donde el patriarca ruso dice que hay que estar en contra de Ucrania, ¿cierto? Se alinea alrededor de una política de liberación de Rusia, ¿cierto? Entonces, en América Latina ya también utilizaron entonces estos grupos, pero entonces, ¿qué hacen? Entonces impulsan todos unos grupos que van entrando a América Latina, pero no lo hacen directamente. ¿Por dónde entran los grupos que se llama el evangelismo? Entran por Brasil. ¿Sí? Entran por Brasil. Entonces, por Brasil comienzan los grupos religiosos a entrar a América Latina a través de lo que llama el evangelismo, porque no son todos los grupos, digamos, de garaje, pero es ese evangelismo donde están impulsados por lo que llama la cuestión del espiritualismo, la cuestión de las emociones, las alabanzas, ¿cierto? Y todo lo que toca el sentimiento y la individualidad, ¿cierto? Pero también a través de las ofrendas. Pero las ofrendas ya no vienen como en el caso del cristianismo para comprar los pecados, sino es que en la medida en que tú das más plata, tú vas a ser más bendecido. Ese es el principio de las ofrendas. No es que le quiten, no. Tú si das, vas a ser bendecido por Dios. Y eso es lo que se llama, por eso entonces dicen, ¿por qué la pregunta, por qué Europa? Dicen, ¿por qué nosotros hemos logrado el progreso? Entonces ellos se basan en el texto y dicen, es que Dios bendice a los que van a avanzar. Entonces por eso la idea de la teología del progreso es esa, es porque las bendiciones nos vienen de Dios. Y nosotros somos bendecidos por Dios, por eso tenemos esto. En la medida que tenemos Dios, Dios nos bendice. Entonces la pregunta que nos hacemos en América Latina, entonces decimos, entonces nosotros somos que son un pueblo maldito porque somos pobres. Mire que hay un cuestionamiento. Es una manipulación de los textos para decir, los que tienen más es porque han recibido bendiciones de Dios. Y el principio de dar en cada iglesia es porque si tú das, vas a recibir más bendiciones. Mire el principio. Pero si va a las casas una persona, tú da tus dones porque vas a ser bendecido por Dios, pero queda pobre, ¿cierto? Y da sus riquezas al otro, que es el que se enriquece. Mire que el principio económico está muy unido al principio de alabanza y al principio de la manipulación de los textos religiosos. Eso para sus fieles. Pero ¿cómo va hacia el resto del mundo católico? Porque la idea también era ir quebrando la unidad católica, sea tradicional o de este tipo de cristianismo liberador, era comenzar a fraccionar esa unidad de cristianismo que estaba buscando unas transformaciones sociales, pero también quitar peso al cristianismo que estaba regulado por la Iglesia, por el Papa, los obispos, y quitar esa unidad. Entonces mire que hay unos principios que ya vienen dados y comienzan a darles un gran impulso y un apoyo económico. Y por eso es que llegan. Y por acá llegan desde el Brasil y se establecen las grandes iglesias del Brasil, que tenemos la iglesia. Aquí tenemos una iglesia, las iglesias de estas, por ejemplo, aquí tenemos, en la Chirimía tenemos una de esas grandes iglesias, ¿cierto? Esa es una iglesia grande que tiene grandes filiales en América y en Bogotá tiene una, ¿cierto? Que precisamente fue denunciada por lavado de activos, ¿sí? Pero también comienzan entonces a entrar en los medios de comunicación. Entonces hay que utilizar los medios de comunicación y el medio de comunicación para difundir nuestras ideas. Entonces el medio de comunicación para llegar no solamente a nuestros fieles, sino a otros. Y esas llegar es mediante prédicas que si nosotros vería bueno escucharlas, son prédicas que son gritos, ¿cierto? Son alabanzas, pero también es ataque a los otros. Y se basan en dos textos nomás, manipulando el texto y desfigurando el texto. Son dos textos y nada más. Si uno ve las personas que llegan tocando puerta a puerta, comienzan por 2, 3 textos y paran de ahí nomás, ¿cierto? Y de eso es pues una utilización mínima, así como cuando le hacen una entrevista a una persona, después cuando ve la televisión que pegan es un trocito, ¿cierto? Pero no den todo. Así pasa con ellos. Enseña esos 3 pedacitos y esos son los que usted se pega y luego invita al otro a partir del miedo, ¿sí? Tú te necesitas salvar porque estás en pecado. Tú estás en mal, el mal te domina, el diablo está. Y entonces, bueno, conviértete. Entonces, conviértete a ellos, ¿cierto? Entonces, el mundo del temor va allá, pero también el mundo del sometimiento a la autoridad. El sometimiento a la autoridad, ¿cierto? Y cuando llega es someterse a la autoridad del pastor y tenemos que ser una disciplina rígida, ¿cierto? Te miren los principios que están allí, lo que alguien decía, el principio de libertad del catolicismo, es distinto, ¿cierto? Nosotros hacemos lo que nos dé la gana a los católicos, no pasa nada. Que somos cristianos muy flojos también, ¿cierto? Porque tenemos que reconocer que el catolicismo es muy flojo. En cambio, ellos tienen un principio de una disciplina y ese principio de disciplina al interior, y entonces después lo proyectan hacia la política. Ustedes saben que estos grupos, si votan, es porque votan es por disciplina. Porque el pastor les incide y por la disciplina tienen que votar. Porque si no, entonces hay otros textos en donde manipulados usted está en contra de la iglesia, en contra de Dios, y hay otros textos bíblicos que hacen que el otro se sienta culpable. ¿Sí? Entonces, esos principios que se dan al interior de ese grupo los proyectan luego hacia lo social y hacia lo político, pero también hacia el desarrollo económico. Entonces, hay que impulsar lo económico, ¿cierto? Entonces, para que nos demos cuenta que esos grupos de garaje manejan esas. Pero es que, ¿por qué se han multiplicado? Es que en cada lugar, porque esa es la intención la viene de allá, quebrar ese cristianismo comprometido, quebrar la unidad de lo religioso, y eso vale no solamente para Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, porque el principio religioso une. Y recordemos que hay un principio del Che. El Che decía que en la medida en que los cristianos se integran a la revolución es mucho más fuerte. Eso es lo que decía el Che, ¿cierto? Y luego decía Camilo Torres, que fue el que se nos olvidó como algo fundamental en Colombia, es que entre el cristianismo y revolución no hay contradicción. Un principio fundamental, que es el que nos inspira en Colombia, ¿cierto? El principio de Camilo Torres. Por eso nosotros nos inspiramos en Camilo Torres. Porque él analizó la realidad y vio la necesidad de transformar las estructuras, porque las estudió muy bien.